¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este su primer programa denominado Mundo Corporativo. El día de hoy nos encontramos con dos invitados de lujo del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Nuestro primer invitado es el contador público certificado José Mojica Moreno. El contador José Mojica Moreno es egresado de la UABC Campus Tijuana, auditor, consultor fiscal y administrativo, socio director de la firma de contadores públicos Mojica y Compañía, socio director de la empresa capacitadora de temas fiscales, financieros y administrativos, asesores en administración y productividad ASAP. Maestría en contaduría, grado obtenido de la UABC Campus Tijuana, actualmente cursando el doctorado en educación por la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana. Diplomado en impuestos internacionales también por la UABC y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Asimismo, miembro y exdirector de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, catedrático de la asignatura de Comercio Exterior en la especialidad en fiscal en la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC Campus Tijuana. Integrante de diversos patronatos y asociaciones civiles, tesorero del Consejo Directivo Estatal de la Fundación UABC, consejero ciudadano por parte del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Tijuana ante el Consejo Asesor Fiscal del Gobierno del Estado de Baja California. Bienvenido, contador público Mojica. Gracias, buenas noches. Asimismo, nos encontramos también el día de hoy con José David Mojica Hernández, quien es contador público y licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Baja California, egresado también de la Facultad de Contaduría y Administración, también por la Universidad Autónoma de Baja California, ex catedrático en la Universidad Autónoma de Baja California, impartiendo la materia de impuestos indirectos y estructura socioeconómica de México, ¿no? Asimismo, es exdirector de la Comisión de Pasantes del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, senior del área fiscal del despacho Mojica y Compañía, socio y expositor de asesores de administración y productividad, ¿no? Expositor en diversas universidades y órganos colegiados, tesorero del Consejo Directivo Estatal de la Fundación UABC, consejero ciudadano por parte del Consejo Coordinador Empresarial de la Ciudad de Tijuana ante el Consejo Asesor Fiscal del Gobierno del Estado de Baja California, asimismo integrante de diversos patronatos y asociaciones civiles, y como último participante de la segunda gira de empresarios a Asia, visitando Japón, Corea del Sur y China, ¿no? En marzo-abril de 2007, ¿no? Dentro del programa de promoción de Gobierno del Estado de Baja California y de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana, de ITAC. Bienvenido, José David Mojica, contador público y licenciado en Derecho. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. El programa del día de hoy es nuestro primer programa. Va a tocar hablar, ¿no? Discutir la nueva disposición de Estados Unidos denominada FATCA, ¿no? La Foreign Account Tax Compliance Act, o también la denominada la ley FATCA, ¿no? Contador Mojica, le cedo la palabra respecto a esta nueva ley, esta nueva disposición de los Estados Unidos, que viene a repercutir no más que nada a aquellos mexicanos que tengan cuentas bancarias en Estados Unidos, aquellos que vivimos en franja de región fronteriza. Un tema bastante interesante, ¿no? para todos nuestros televidentes, ¿no? Aquí por Uniradio. Así es, Jorge. Nuevamente, buenas noches. Gracias por la invitación. Felicidades por estar iniciando este tipo de programación que la ciudadanía en Tijuana requiere, sobre todo con temas de vanguardia, como es el tema que nos ocupa esta noche. El tema básicamente tiene dos fases, tiene dos aspectos que es muy importante que ubiquemos. Uno es propiamente la ley FATCA, que esa es una regulación eminentemente de Estados Unidos y para ciudadanos de Estados Unidos. José David va a hacer favor de contextualizarnos un poquito sobre el marco normativo de esa ley. Esa ley tiene otra fase, la fase que nos trae ahorita preocupados a los contribuyentes mexicanos. Y es que con motivo de esa ley, la Secretaría de Hacienda
llega a un acuerdo interinstitucional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que a través del Departamento del Tesoro de la Unión Americana reciba la Secretaría de Hacienda el 100% de las cuentas bancarias y de inversiones y de seguros de inversión que tienen muchos ciudadanos mexicanos en la Unión Americana. Obviamente, con esa información la Secretaría de Hacienda busca conocer si los contribuyentes mexicanos que tienen cuentas en Estados Unidos están reportando esos ingresos para efectos fiscales en México y, consecuentemente, si están determinando bien sus impuestos para efectos mexicanos. Aquí es un juego de ganar-ganar. Estados Unidos, a su vez, acuerda con la Secretaría de Hacienda el que se establezcan mecanismos, se establezcan procedimientos para que ciudadanos norteamericanos que tienen cuentas en el sistema financiero mexicano, esa información se le suministre al Departamento del Tesoro y vaya directo al Internal Revenue Service, que es el fisco americano, el IRS, y de esa manera el fisco americano también pueda determinar si esos ciudadanos americanos determinaron correctamente o no el impuesto sobre la renta que les corresponde pagar en la Unión Americana. Entonces, este tema es de mucho interés porque los ciudadanos con cuentas en Estados Unidos y los americanos con cuentas y fideicomisos en México van a empezar a ser revisados por ambos fiscos, el fisco mexicano y el fisco americano, con una característica muy interesante. Van a empezar a trabajar en equipo, como si fuera uno solo. Y esto es parte del nuevo entorno económico global en el que estamos inmersos. Así es, digo, definitivamente la fiscalización que ha habido o hacia donde se dirige las nuevas formas de fiscalización ya no es de manera nacional, ¿no? Ya no tenemos nada más problemas o el contribuyente puede tener problemas, ¿no? En este caso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino en este caso al momento de ya existir esa relación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IRS de Estados Unidos, ¿no? Ya existe esta comunicación. Entonces ya estamos viendo que hacia donde se dirigen las autoridades, nuevas autoridades de carácter fiscal, es hacia una nueva fiscalización internacional, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que somos residentes aquí en franja o región fronteriza tenemos cuentas, en este caso, en el extranjero, ¿no? Aquellas personas y aquellos contribuyentes que en este caso decidan guardar un poquito sus ahorros, ¿no? Pensando en que no van a ser fiscalizables, ¿no? Pues ahora tenemos una respuesta por parte del gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos que efectivamente ya va a ser fiscalizable, ¿no? A través de esta nueva ley FATCA, ¿no? Entonces, estas cuentas bancarias que tenemos los mexicanos residentes de franja y región fronteriza, que tenemos en las cuentas bancarias en entidades financieras de Estados Unidos, pues ahora ya van a ser reportadas a México, ¿no? Entonces, el problema va a ser aquí o el problema va a ser para la persona que no pagó impuestos, ¿no? Para el problema que va a tener, ¿no? Porque al final de cuentas, recordemos que en diciembre hubo el denominado el Fiscal Cliff en Estados Unidos, en el que hubo esa pequeña quiebra del sistema fiscal estadounidense, ¿no? Entonces, es por ello, creo yo, que nace esta nueva ley denominada Ley FATCA. Estimado David, que te ha tocado viajar por todo el mundo y por parte del continente asiático, ¿no? Creo yo que te ha tocado ver esta parte más de la fiscalización internacional. Creo yo que traes varios criterios respecto a esta nueva ley FATCA, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, gracias Jorge por la invitación nuevamente. Mira, es muy interesante ver cuando uno viaja a otros países, en este caso específico Asia, llegar a Japón, a China, a Corea, y ver la influencia que tienen los Estados Unidos en otros países. Porque es muy diferente estar aquí en México y saber que Estados Unidos está en cada uno de los países alrededor del mundo, pero ya cuando llegas precisamente a visitar Japón y Corea y ves en los aeropuertos de Corea que hay bases o hay unidades especiales para ciudadanos estadounidenses, te das cuenta realmente cómo tiene Estados Unidos injerencia en toda la parte del mundo. Y es por eso que desde 2010
se crea esta nueva ley FATCA, donde busca que todos sus ciudadanos americanos que están en el extranjero contribuyan a su país, aunque no estén dentro de él. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo hay varios fiscos en el mundo que tienen problemas de liquidez, y lo hemos visto en el caso de Europa con Grecia, lo hemos visto en otros países donde inclusive con el caso en diciembre, ¿no? En Estados Unidos, que fue el denominado el fiscal cliff, ¿no? Que tuvieron esa quiebra fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos, tuvo que entrar el rescate, ¿no? Y parte fue el nuevo ley FATCA, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante. Tenemos que ver que, aunque es una ley doméstica que se incorporó en el Código de Rentas Internas de Estados Unidos, es una ley que está teniendo implicaciones en todo el mundo. Y esto cambia mucho los paradigmas. ¿Por qué? Porque como una ley doméstica de Estados Unidos empieza a afectar a todo el sector financiero, bancos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque los está obligando de una manera directa o indirecta a que reporten a todos aquellos ciudadanos o que tengan la nacionalidad estadounidense, que le reporten al gobierno americano cuántas cuentas, cuántos depósitos, cuántos retiros, qué transacciones tienen, qué activos tienen en el extranjero. ¿Para qué? Para que el fisco americano saber cuánto debe de recaudar. Porque ellos traen una estimación alrededor que por esas cuentas de mexicanos y extranjeros que tienen bienes en otros países, Estados Unidos está perdiendo alrededor de 10,000 billones de dólares. Con esta nueva ley que mencionamos desde 2010, el fisco espera recaudar esa cantidad de dinero. Sí, digo, efectivamente, en México es donde más residen ciudadanos norteamericanos después de Estados Unidos, ¿no? No entra Canadá, México es el número 1, ¿no? Con residentes de Estados Unidos, perdón, sí, con ciudadanos provenientes de Estados Unidos que viven aquí en México. Entonces, creo yo que también por ello era la necesidad de Estados Unidos, como comenta el contador Mojica, de firmar este acuerdo interinstitucional, ¿no? Entre el IRS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? ¿Para qué? Para que existe esta comunicación respecto, ¿no? Tanto de los mexicanos con cuentas en Estados Unidos como los ciudadanos norteamericanos con cuentas, en este caso, en México. ¿Qué nos puede comentar al respecto, contador? Este tema, Jorge, apenas empieza. Se firmó en Washington entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro en noviembre del año pasado, para entrar en vigor el 1 de enero de este año. Sin embargo, el canje de información de Estados Unidos a México y de México hacia Estados Unidos, la primer remesa con cifras del año 2013 va a ser hasta septiembre del 2015. Hay un plazo que están dando a las instituciones del sistema financiero para que recaben la información, para que recaben los domicilios, para que identifiquen la nacionalidad de sus cuentavientes y esta luego se pueda suministrar a través de un gobierno al otro estado. Esto significa que las personas físicas que ahorita tienen cuentas bancarias en Estados Unidos, es un momento extraordinario para que revisen con sus asesores, abogados y contadores fiscalistas su estatus patrimonial, su estatus fiscal, y ver si no tienen por ahí algún pendiente con la Secretaría de Hacienda. Porque hoy día, gracias a la tecnología de la información, Hacienda sabe si la persona física tiene tarjetas de crédito que usa en el extranjero, si tiene cuentas bancarias en México, y ahora que Estados Unidos le dé las cuentas bancarias que tenga en la Unión Norteamericana, ver si las ha estado reportando en este país. Muy interesante. Nos quedan escasos 30 segundos para ir al corte comercial. Efectivamente, ¿no? Ya va a existir, en este caso, una reciprocidad de información entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, con la cual, pues, creo yo, como comenta contador Mojica, pues ya va a existir una verdadera fiscalización de manera internacional. En este caso, para Estados Unidos, al que más le importaba, pues en este caso en México, y ya se firmó el respectivo convenio. Regresamos. Buenas noches.
El pub de La Chapu, con más de 8 años abierto en la ciudad, marcamos la diferencia en la vida nocturna. Su comida, su música y el concepto que nos caracteriza hace de nuestro lugar el punto de reunión perfecto para disfrutar las más inolvidables noches de fiesta. Tú ya nos conoces, el pub de La Chapu, donde el concepto lo marcas tú. Uniradio 1470, la voz de la gente, como cada mañana, lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Círculo Rosa, tus voces amigas, lunes a viernes de 11 a 12 del día. Uniradio 1470, la voz de la gente. Las noticias más importantes generadas a lo largo del día, las puedes ver y escuchar en Uniradio Noticias. Información veraz, oportuna, con el mejor equipo de periodistas y reporteros de la región. Lunes a viernes, 5:30 de la tarde por Uniradio TV. Restaurante La Condesa. Si buscas un lugar de gustos exigentes, ambiente refinado y un entorno diferente a lo de siempre, La Condesa es el lugar perfecto para ti. Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro concepto, así como nuestra amplia variedad de platillos. La Condesa, el lugar donde el sabor de los platillos y el buen ambiente entre amigos se mezclan. ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a su programa denominado Mundo Corporativo. El tema que estamos platicando el día de hoy es la Foreign Account Tax Compliance Act, ¿no? O el también denominada la Ley FATCA de Estados Unidos. Un tema bastante interesante. Nos encontramos el día de hoy con el contador público certificado José David Mojica y con el contador público José Mojica. Le cedo la palabra al contador público y abogado José David Mojica, ¿no? Estamos analizando unas cuestiones, ahorita en el corte estuvimos analizando las cuestiones sobre qué países ya tenían firmado este convenio FATCA, no nada más porque estamos viendo que no nada más fue con México, ¿no? Sino también con otros países, y que hubo varias opiniones también por parte de la OCDE. No sé qué nos traigas de nuevo o qué puedas opinar en este caso al respecto. Sí, fíjate, la OCDE ya ha opinado a varios fiscos, les ha dicho que tienen que incrementar su recaudación. Y obviamente que México no es la excepción. Ya sabemos de sobra que México requiere incrementar su recaudación, pero hay países ahorita que ya firmaron un acuerdo, un convenio con Estados Unidos. ¿Para qué? Para que esta ley FATCA, ellos, gobiernos, a través de sus bancos, a través de sus instituciones bancarias, den la información de esos cuentavientes que pueden ser reportables y que pueden ser sujetos de impuestos en el extranjero. En el caso de ellos es Dinamarca, México, que más adelante vamos a abordar el tema, que es el que nos implica aquí a nosotros, Londres, Noruega, Suiza, Irlanda, pero hay que tener en cuenta que no es así de fácil empezar a darle información. ¿Por qué? Porque los bancos obviamente tienen el secreto bancario. Entonces, los cuentavientes no van a estar conformes con ¿qué? Con que den toda su información al gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque va el nombre, va su domicilio, su RFC, sus datos de identificación y prácticamente están dando el 100% de cómo vive y dónde está. Obviamente va a ser el fisco americano, lo va a tener cautivo. Algunos países donde están en pláticas y que han dicho, ¿sabes qué? Yo todavía no le puedo entrar a aplicar la ley, está Japón. El caso de Japón es muy curioso. ¿Por qué? Porque ellos firman un acuerdo en el que dicen, ¿sabes qué? Yo, Japón, estoy de acuerdo con tu ley, pero implementarla no puedo. ¿Por qué? Por los costos administrativos que va a haber, la implicación que va a haber de los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, porque eso es otro punto. Aquí en frontera hay muchos ciudadanos que tienen doble nacionalidad y alrededor del mundo hay muchísimos estadounidenses que únicamente sus padres los llevaron, nacieron en Estados Unidos y luego salieron al extranjero. Entonces, obviamente que hay una serie de implicaciones, leyes internas que cada país tiene que cambiar, modificar. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esas instituciones no se enlistan
o no cumplen con la normatividad del Internal Revenue Service, que es la hacienda estadounidense, esos pagos que realicen de Estados Unidos al extranjero sobre esas cuentas susceptibles de recaudación, les cobrarían una retención del 30%. Entonces, es como lo comentamos, una ley doméstica que está teniendo una repercusión globalmente. Así es, el término que utilizamos nosotros los abogados tiene fines o tiene extraterritoriales, ¿no? Independientemente que sea una ley de Estados Unidos, está aplicándole a México, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, ya lo vimos con el contador Mojica, se firma ese convenio interinstitucional, ¿no? En este caso, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el IRS, ¿no? El Internal Revenue Service, porque es la entidad fiscalizadora de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que efectivamente, ¿no? el costo que puede traer para la institución financiera, en este caso para el banco, de poder implementar la ley FATCA, ¿no? Pues va a ser bastante onerosa para la institución financiera, ¿no? Y Estados Unidos, de alguna manera, tal y como explicas, está presionando, ¿no? a aquellos países en los que le interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque a estos países en específico es donde hay un sinnúmero de ciudadanos norteamericanos que para el fisco de Estados Unidos están evadiendo, en este caso, el pago de sus impuestos, ¿no? A su país natal, ¿no? Y que ahí estamos enfrentando otro tema, que hay varios ciudadanos americanos que ya han empezado, en lo personal, a dudar si seguir o no con la nacionalidad norteamericana. ¿Por qué? Porque los está obligando a que sus dineros que están en el extranjero pues sean susceptibles de pago de impuestos, de fiscalización exactamente en Estados Unidos. Y obviamente hay muchos ciudadanos norteamericanos en el extranjero que obviamente no van a regresar a Estados Unidos. Pero entonces esto ya está creando otro tipo de problema, ¿no? De decir, oye, ¿realmente vale la pena tener la ciudadanía americana? Pues está en juego. Así es, digo, va a haber varios, por ejemplo, en este caso mexicanos también, por ejemplo, que tienen su dinero en Estados Unidos y de alguna u otra manera se lo van a querer traer a México, ¿no? Recordemos que el último acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda fue en 2009, ¿no? El de repatriación de capitales, de cómo poder traer, en este caso, dinero proveniente del extranjero, en este caso, aquí a México, ¿no? Para fomentar, en este caso, la inversión. Y va a ser el gran problema, ¿no? En este caso, de todos los ciudadanos mexicanos que tenemos, ¿no? Cuentas en este caso en Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros residentes en franja o región fronteriza tenemos una cuenta bancaria en Estados Unidos, ¿no? Y ahorita en este espacio llegamos a comentar el tema, ¿no? De que cuántos de nosotros no tenemos cuentas en Estados Unidos, que al final de cuentas tampoco le reportamos a México, y ahí va a prender un foco rojo para la fiscalizadora mexicana, que es el Servicio de Administración Tributaria, o en su caso, para la fiscalizadora de Estados Unidos, que es el IRS, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a existir, o ya existe, perdón, este acuerdo, ¿no? De comunicación entre ellos mismos, ¿no? No sé qué me pueda comentar al respecto, contador Mojica. Yo creo que es muy importante que toda la ciudadanía empiece a familiarizarse a través de sus asesores fiscales con esta temática. Recordemos que México tiene con Estados Unidos un tratado para evitar la doble tributación y para impedir la evasión fiscal. Gracias a ese tratado, cualquier persona mexicana puede hacer negocios en Estados Unidos y el impuesto que paga en Estados Unidos lo acredita en México, solamente hay que reportarlo. Así es. Igual los ciudadanos norteamericanos están en los hechos haciendo mucho negocio en México, pero el impuesto que pagan en México lo acreditan al uno por uno como si lo pagaran a su gobierno en Estados Unidos. Vivimos prácticamente un territorio común en materia comercial. De la misma manera, en materia fiscal, lo que los gobiernos quieren, transparenten su operación. Dejen el pago del impuesto que le corresponde a cada país. Recordemos además que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico nos ha estado diciendo en los últimos años que México es el país que menos recauda. Entre los países miembros de la OCDE, México está en último lugar. Así es. Como contribuyentes, como que nos falta mejorar nuestra cultura contributiva. Obviamente, con este tema, el
fisco americano se allega de una fortaleza extraordinaria porque aquellos mexicanos que tienen recursos importantes en el extranjero van a entrar ahora en una problemática de tener que justificar esos recursos que están en el extranjero en México cuando pagaron impuesto. Y luego hacia adelante tener que reportar cada año los intereses, tener que estar reportando la utilidad cambiaria y en su caso los dividendos que estén obteniendo en el extranjero por inversiones que allá tengan. Así es. Digo, según un estudio que me tocó leer por parte de la OCDE, en México se recaudan entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto por ingresos fiscales, ¿no? Países de América Latina recaudan el 15%, ¿no? Y países pertenecientes a la OCDE recaudan el 25% de su Producto Interno Bruto por ingresos fiscales, ¿no? Lo que nos cataloga dentro de los últimos lugares, tal y como usted comenta, ¿no?, de los recaudadores, en este caso de impuestos, ¿no? Entonces aquí tenemos un arma que va a tener muy fuerte tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, para una fiscalización, como ya le he venido comentando, una fiscalización de manera internacional. Así es, ¿no? Así es. Entonces, más que nada, para eso va encaminado, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la problemática que vamos a tener, ¿no?, de todos estos mexicanos que no pagan impuestos en México y tienen una cuenta bancaria, ¿no?, porque antes era como se solía utilizar las cuentas bancarias, ¿no?, las que pensamos que no iban a ser fiscalizadas, ¿no?, y ahora estamos viendo que sí ya van a ser fiscalizadas por parte del gobierno de Estados Unidos y en este caso por parte del gobierno mexicano. David, no sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, fíjate, es importante que ahorita todos ciudadanos mexicanos veamos el estatus fiscal en el que nos encontramos, porque ahorita ya el SAT tiene un programa de autorregulación para todos los contribuyentes que tenemos algún pendiente con el fisco, pero ahorita es una primera etapa que está implementando el gobierno mexicano, pero como lo estamos viendo con FATCA, ya está dando las primeras señales de que van a trabajar en forma conjunta, fisco americano, fisco mexicano, ¿para qué? Para empezar a fiscalizar a contribuyentes mexicanos, norteamericanos, en cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para que paguen correctamente sus impuestos. Así es. Sí, digo, como te comento, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, pues ya existe esta colaboración internacional, ¿no?, de México y Estados Unidos, y la problemática va a ser directamente para el ciudadano mexicano que tiene cuentas en Estados Unidos y para el ciudadano norteamericano que tiene cuentas aquí en México, ¿no?, que como ya vimos por estadística, México es el país con más ciudadanos norteamericanos, ¿no? Vemos muy bien nosotros que vivimos en la franja y región fronteriza, cuántos no viven de ellos o ya se encuentran retirados en Rosarito, en playas de Tijuana, cuántos de ellos no viven en Ensenada, en San Felipe, en todo el estado de Baja California, ¿no? Entonces, ha sido una problemática, entonces, para Estados Unidos, ante su quiebra fiscal que tuvieron en diciembre, ¿no?, que tuvieron en diciembre ellos, entonces ahorita están tratando de ver de cómo, en este caso, ver de cómo recaudan, ¿no?, así que un poquito más, ¿no? Entonces, el Control Mojica, ya casi para finalizar e irnos a corte, ¿cuándo entra en vigor esta ley FATCA? El acuerdo interinstitucional ya está vigente. Entró en vigor el 1 de enero de 2013. Ahora, la información que se van a intercambiar los gobiernos va por etapas, va en forma gradual. La información al 31 de diciembre de 2013 se va a reportar a más tardar el 15 de septiembre del 2015. Y después se va a estar reportando la información de cada año dentro de los primeros 9 meses hacia enfrente en cada uno de los años, por siempre, forever. Consecuentemente, es ahorita el momento cuando las personas, por ejemplo, en Tijuana, tenemos el caso de que decimos, bueno, es una ley que aplica para los norteamericanos, pero yo tengo cuenta en México. Pero resulta que hay muchos tijuanenses que nacieron en San Diego. Así es. Y tienen la doble nacionalidad, como mencionaba José David. Y tenemos un caso más. La ley FATCA no solamente aplica a los ciudadanos americanos, aplica a los residentes en Estados Unidos. Y hay muchos mexicanos que sin ser ciudadanos norteamericanos tienen la residencia para efectos fiscales norteamericanos y declaran al fisco americano. Entonces van a caer en esta problemática.
en este supuesto. Así es, recordemos que el ciudadano norteamericano paga por nacimiento, paga por residencia, y el mexicano, ¿no? Según la ley de impuesto sobre la renta, paga en este caso por obtener un ingreso, en este caso de México, o de un establecimiento permanente, ¿no? Aquí ubicado, aquí en México, ¿no? Que en este caso es una situación bastante diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya para finalizar el corte, no sé si tengas algún otro comentario, David. Sí, aunado con eso, hay que recordar también que en Estados Unidos hay el pago de impuestos de los ciudadanos, de los sujetos de impuestos, es por todos los ingresos que obtengan en cualquier parte del mundo. Entonces, el fisco, aún así cuando es en cualquier parte del mundo, el fisco americano sabe que no le están reportando y que no está llegando el impuesto que debe de llegar, y esta ley le da más herramientas al fisco americano para que tenga la fortaleza, la capacidad y la habilidad de agarrar a todos esos contribuyentes cautivos y obtener una mejor recaudación. Bueno, pues un tema bastante interesante, la ley FATCA. Regresamos en unos minutos, vamos a un corte informativo. Gracias. Restaurante La Condesa. Si buscas un lugar de gustos exigentes, ambiente refinado y un entorno diferente a lo de siempre, La Condesa es el lugar perfecto para ti. Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro concepto, así como nuestra amplia variedad de platillos. La Condesa, el lugar donde el sabor de los platillos y el buen ambiente entre amigos se mezclan. Pulsar 107.3, tu energía. La noticia no tiene tregua, es continua y a veces sorpresiva. En Uniradio TV lo sabemos. 7 días en solo 30 minutos. La semana en resumen. Viernes 7:30 de la tarde por Uniradio TV. 94.5, La Invasora, puro Tijuana. Primer lugar en promociones, primer lugar en bailes, primer lugar en locutores. Comprobado, 94.5, La Invasora, la número 1. El Pub de la Chapu, con más de 8 años abierto en la ciudad, marcamos la diferencia en la vida nocturna. Su comida, su música y el concepto que nos caracteriza hace de nuestro lugar el punto de reunión perfecto para disfrutar las más inolvidables noches de fiesta. Tú ya nos conoces, el Pub de la Chapu, donde el concepto lo marcas tú. Bienvenidos sean ustedes a este programa denominado Mundo Corporativo. El tema de hoy que hemos venido analizando es el tema de la ley FATCA, ¿no? Una ley extraterritorial de Estados Unidos que afecta a los ciudadanos, en este caso mexicanos, ¿no? Que es con uno de los que tiene, en este caso, el convenio, Estados Unidos, en este caso con México. Estamos viendo que le afecta, ¿no? A los ciudadanos, más que nada, norteamericanos y a los residentes de franja o región fronteriza, ¿no? Porque son los que llegamos a utilizar más el sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, recordemos que el último acuerdo de repatriación de capitales, es decir, de traer el dinero de Estados Unidos a México, fue en el año 2009, ¿no? Un acuerdo que ya no está vigente, ¿no? Es un acuerdo. Entonces, Contador Mojica, por favor, vamos analizando qué le podemos recomendar en este caso a la población, a los que son sujetos de esta nueva ley, ¿no? Extraterritorial de Estados Unidos, ¿no? La denominada ley FATCA. Yo creo que lo primero que debemos tomar en cuenta es que estas disposiciones sí traen una afectación, pero a los ciudadanos de altos ingresos. El trabajador promedio, el ciudadano promedio que tiene una cuenta en Estados Unidos, San Isidro, San Diego, y que sus saldos no son realmente importantes, pues no le va a sufrir una afectación mayor. Pero el comerciante, el industrial, las personas físicas que son grandes acaudalados,
que tienen saldos, yo diría, arriba de $50,000, por ejemplo, sí deben empezar a ver con sus asesores fiscales las consecuencias que puede traer esta nueva legislación. Y la razón es que el fisco finalmente extiende sus brazos más allá de las fronteras. El fisco mexicano va a poder fiscalizar los recursos que un ciudadano mexicano tenga en cualquier parte de la Unión Americana. Entonces, si esos recursos son cuantiosos, puede la autoridad invitarlo en años futuros a decir: tengo aquí información que tienes un depósito en una institución bancaria norteamericana. Este es el número de cuenta, este es el banco y este es el saldo y ha recibido todos estos depósitos. Quiero que me digas si esos ingresos, ¿por qué no están en tu declaración anual del 2013, del 2014, del 2015? Consecuentemente, esos empresarios son los que ahorita tienen la oportunidad de revisar su estatus fiscal frente a la autoridad. ¿Qué recomendarles? ¿Qué sería conveniente? Bueno, tenemos muchos empresarios en frontera que tienen la doble nacionalidad. Para efectos fiscales es posible que en México determinen una suspensión al Registro Federal de Contribuyentes y pagar impuestos como residentes en Estados Unidos, porque muchos de ellos allá viven realmente y pueden generar ingresos de México desde arrendamientos, sueldos honorarios, por cualquier concepto, y pagan el impuesto en México vía retención y únicamente presentan declaración anual en la Unión Americana. Ese tipo de opciones hoy es posible en el marco binacional que tenemos de tener un tratamiento fiscal aprovechando las bondades de los convenios. Sí, el tratado para evitar la doble tributación en este caso. Aquí los que deben preocuparse son los evasores. El ciudadano americano que tiene bienes inmuebles en México, que tiene inversiones en México, que tiene rendimientos importantes o utilidades en México y que no los declara su gobierno. Y obviamente cuando esos recursos llegan al banco, el banco los va a reportar al Departamento del Tesoro y allá puede tener un problema. El mexicano que tenga cuentas en Estados Unidos por recursos que tuvo algún ingreso extraordinario en México de enajenación de bienes inmuebles o algún otro concepto y que en México no lo reportó, bueno, es un momento propicio para que revise el estatus de su situación fiscal. Y yo creo que esta legislación realmente llegó para quedarse. En el nuevo entorno económico global en el que estamos, ya las capacidades del fisco están reguladas para que pueda determinar el estatus fiscal de un mexicano que tiene recursos en cualquier lugar del planeta. Aunque sea paraíso fiscal, tiene ya la posibilidad de atraer esa información. Y tiene internamente un área de auditoría fiscal internacional en México, en la que están trabajando con jóvenes, capacitándolos muy fuertemente en esta temática para fiscalizar, para hacer programas de revisión justamente a mexicanos con cuentas fuera del país. Pero esos, pues, si bien son o pueden ser muchos, lo cierto es que no somos los mexicanos promedio, ni somos los mexicanos que trabajamos todo el día por un ingreso promedio. Así es. De hecho, estamos viendo, ¿no?, que la fiscalización por parte, en este caso, del gobierno mexicano se ha intensificado después de los años, ¿no? Vemos y estamos viendo que nace, por ejemplo, una nueva ley antilavado de dinero, que sería un buen tema también para analizar en un posterior programa. Estamos viendo que tenemos la ley FATCA, estamos viendo que tenemos tratados internacionales, ¿no? En este caso también, para el caso que nos ocupa, tenemos un tratado internacional para evitar la doble tributación, ¿no?, con Estados Unidos. Tenemos también impuestos nuevos, como es el impuesto a los depósitos en efectivo, y tenemos también el denominado, el impuesto empresarial, la tasa única, ¿no?, el conocido como el IETO, ¿no? Entonces, son varias las armas que le han otorgado en este caso al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder fiscalizar en este caso internamente. Y ahora tenemos que la fiscalización no nada más va a ser interna, sino la fiscalización también va a ser externa, ¿no?
a través de esos convenios, como existe el convenio con Estados Unidos para aplicar la ley FATCA, y tenemos el Tratado Internacional, en este caso para evitar la doble tributación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos viendo que hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos evolucionando, ¿no?, como autoridad de carácter fiscal, pues es una fiscalización mucho más agresiva. Estamos viendo que aquí en Tijuana va a ser la sede de la primera auditoría de puro comercio exterior, ¿no? Una auditoría regional. ¿Qué significa? Mucho más auditorías en materia de comercio exterior para todo lo que es el sector maquilador y para todos aquellos que ahora sí que hagan operaciones con lo que es el comercio exterior, ¿no? Entonces, estamos viendo que ha sido una parte muy fuerte en la que se ha puesto mucho énfasis a través de la mala fiscalización que tiene el gobierno mexicano, ¿no? Como lo veníamos analizando en un segmento anterior. Yo creo que es muy importante que nuestros empresarios de la región tomen en cuenta que se van a reportar cuentas bancarias donde firmen ciudadanos americanos. Y muchos de nuestros empresarios en la región, sus hijos nacieron en Estados Unidos y sus hijos firman en las cuentas de bancos de sus empresas mexicanas, pero para efectos del banco están como mexicanos. Sin embargo, ellos nacieron en Estados Unidos. Entonces, se tendrán que reportar las cuentas donde firman ciudadanos americanos. Y esto obviamente es dirigido al sector de personas físicas. No aplica, por ejemplo, hay cuentas no reportables como son las cuentas de los bancos de desarrollo en México, los organismos exentos como los fondos de pensiones, de jubilaciones, las donatarias autorizadas, aunque firmen ciudadanos americanos, no pasa nada. Aquí lo que se trata es de que haya un cruce de información de particulares, de activos financieros, que tengan las personas físicas. Y además, como usted comenta, ¿no?, van a ser fiscalizadas aquellas cuentas a las que les interese el gobierno de Estados Unidos fiscalizar, ¿no? No me van a fiscalizar si tengo $100 en mi cuenta de ahorro, ¿no?, en Estados Unidos, pero sí me van a fiscalizar si tengo una cuenta bancaria con $100,000. A Estados Unidos ya le va a llamar la atención, ¿no? Correcto. En este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, fiscalmente hablando, está en quiebra. Entonces, le interesa fiscalizar como a sus ciudadanos norteamericanos, que en este caso están aquí en México, ¿no? ¿Cuántos de ellos no viven, o cuántos ciudadanos norteamericanos no viven aquí en México, ¿no? Vemos que México es un país de retiro, y por qué no también para cuestiones empresariales, ¿no?, para inversión, ¿no? Estamos viendo que México ha crecido mucho en inversión extranjera, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos en teoría deberían estar reportando a los Estados Unidos, ¿no? Y no se hace, ¿no? Aquí el problema con la ley FATCA, ¿no?, va a ser aquellas personas que no reportaron a sus países de origen, ¿no? Entonces, hay que reportarle, en este caso, por los ciudadanos norteamericanos, tienen que estar reportando con Estados Unidos y los mexicanos hacia México, ¿no? No sé qué más opines, David, respecto a las cuestiones internacionales. Yo creo que la fiscalización que se está haciendo por parte de la Hacienda mexicana y la Hacienda estadounidense, prácticamente para ellos, cada vez como están teniendo las herramientas tecnológicas, la legislación la están adecuando, estamos viviendo en un entorno completamente flat. O sea, ya no existen las barreras. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo en el caso de México, todas las declaraciones de impuestos, sabemos, las presentamos de forma electrónica. Estamos reportando los ingresos, las deducciones, las utilidades, las pérdidas. Enviamos declaraciones informativas con nuestros trabajadores, pagos al extranjero. Entonces, toda esta información que le llega de forma mensual y anual al fisco mexicano, obviamente que toda esa información que ya le enviamos la va a compartir simplemente con Estados Unidos y van a hacer amarre y cruces de información. O sea, el gobierno mexicano, como tiene todo en base electrónico, va a ser muy sencillo de que empiece a fiscalizar a contribuyentes, aun y cuando en nuestras propias declaraciones anuales no lo manifestemos. ¿Por qué? Porque si no va a través de nuestra propia declaración, va a ir informado a través de una tercera persona. Así como se está haciendo en México. Con la DIOT. Exactamente, con la famosa declaración informativa de operaciones a terceros, donde reportamos con quién tuvimos operaciones. Entonces, toda esa base de datos que ya tiene el fisco mexicano, ¿qué es lo que está haciendo? Únicamente está recopilando información, está esperando
que cuando un mexicano o un estadounidense abra una cuenta que reside aquí en México y que abra una cuenta en Estados Unidos, el banco americano le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Eres mexicano o eres estadounidense? Dame tu RFC mexicano. Automáticamente se activa y esa información le llega al fisco mexicano y ese va a ser el cruce de información que se van a estar dando entre ambos países. Entonces, para ellos va a ser un punto muy, muy fácil para empezar a fiscalizar a los contribuyentes. Sí, el problema, como comenta aquí el contador Mojica, el problema más que nada para aquel evasor, ¿no? El problema va a ser para el evasor que no pagó sus impuestos en México, pero que tampoco los pagó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no puedes utilizar en este caso el convenio para evitar la doble tributación, porque aquí ni siquiera existió una tributación, ¿no? Entonces, el problema va a ser más que nada de carácter de que va a haber unas determinaciones de crédito fiscales, tanto por el gobierno mexicano como por el gobierno de Estados Unidos, y la posibilidad, ¿no?, de que exista el delito de defraudación fiscal, ¿no? El delito de no pagarle impuestos a México, de no pagarle impuestos a Estados Unidos, y recordemos que de jugar, ¿no?, o siquiera pensar en los delitos de carácter fiscal con el IRS, tanto como con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues va a ser un gran problema en este caso para el contribuyente, ¿no? Y yo creo que hacia el futuro no nos sorprenda que como ahorita, como ya nos llegan requerimientos de Hacienda, en el futuro nos empiezan a llegar requerimientos o solicitudes, peticiones más común del fisco americano sobre aquellos que tienen la doble nacionalidad o que tienen una residencia fiscal en Estados Unidos. Van a ser visitados o fiscalizados aún cuando no se encuentren dentro de Estados Unidos, que también se están dando las herramientas. Y es otro punto en el cual todos los mexicanos nos tenemos que meter al 100% con la legislación extranjera. ¿Por qué? Porque prácticamente la estamos adoptando como si fuera una legislación doméstica. Así es. Entonces, las cuestiones relativas al IRS ya estamos viendo que a través de este tratado FATCA pues lo estamos viniendo a aplicar aquí a México, ¿no? Entonces, como lo veníamos comentando, la fiscalización es de manera internacional, ¿no? Y existe también la posibilidad, que me tocó leer, de que no nada más sean las cuentas bancarias, el día de hoy son las cuentas bancarias, el día de mañana existe la posibilidad de lo que sea el registro público, ¿no?, entre México y Estados Unidos, ¿no?, que México le diga cuántas propiedades tiene el ciudadano norteamericano en México y viceversa, ¿no?, el mexicano, en este caso, en Estados Unidos, ¿no? Acordémonos que esto no es nuevo. El intercambio de información en materia fiscal viene en los tratados que México ha firmado con Estados Unidos para evitar la doble tributación y en acuerdos particulares sobre intercambio en materia fiscal que comprende todos los impuestos, el IVA, el ISR retenido, el impuesto sobre la renta propio, absolutamente todos los conceptos tributarios de México. Y al amparo de esos convenios hay 3 mecanismos de intercambio de información. Uno que es específico, uno que es en automático y este que nos ocupa, que es el que se está implementando prácticamente, en que la información va a ser en línea. Le agradezco la información, contador Mojica. Nos vamos a corte. Seguimos con la ley FATCA. Gracias. Restaurante La Condesa. Si buscas un lugar de gustos exigentes, ambiente refinado y un entorno diferente a lo de siempre, La Condesa es el lugar perfecto para ti. Ubicados en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro concepto, así como nuestra amplia variedad de platillos. La Condesa, el lugar donde el sabor de los platillos y el buen ambiente entre amigos se mezclan. Hemos llegado al final de esta cobertura aquí en la Ciudad de México. Estamos a las afueras del Bank United Center en la Universidad de Miami. Nos encontramos en el California's Adventure aquí en Anaheim, California. Les presento la mejor cobertura desde Londres. Bienvenidos a un programa especial. Estamos desde Disney California Adventure. Radio TV y La Invasora 94.5 presentan las 10 mejores canciones de esta semana. Y ahora conmigo, Janet de Sena en el Top Invasora. Uniradio TV de Top La Invasora. Top Invasora, el Top Invasora. No le cambies. Saúl el Jaguar. ¡Fuga! Y ya sabes, puro Tijuana.
Bienvenidos de regreso a su denominado mundo corporativo. Estamos analizando la ley FATCA de Estados Unidos. David, tienes unas conclusiones. ¿Cuál sería el problema en este caso por no avisar, ¿no? Cuando tengo dinero en Estados Unidos o en este caso en México, ¿cuál sería el gran inconveniente, ¿no? Por no avisar a las autoridades respectivas, a las autoridades fiscales, por no darles el aviso respectivo respecto el pago de las contribuciones? Sí, fíjate, Jorge, que en el tema de las multas, recordemos que Estados Unidos son multas bastante onerosas. En este caso, por no reportar dichas cuentas que tengamos en el extranjero, nos pueden hacer acreedores a una multa que va de los $10,000. Y recordemos que esa multa nos da un plazo de 90 días para reportar. Si no reportamos, esos $10,000 van incrementando hasta un tope de $50,000, independientemente del impuesto que tengamos que declarar y de las demás obligaciones que tengamos. Yo creo que ahorita es momento de que todas aquellas personas que tengan una doble nacionalidad o que puedan ser sujetos de esta nueva ley FATCA se acerquen, como ya lo venían mencionando, con sus asesores fiscales, legales. ¿Por qué? Porque se pueden meter en un tema de no pago de impuestos que se podría convertir en un tema penal. Porque recuerden que también está regulado de que el caso de no pagar los impuestos como debemos se puede convertir en un tema penal, que esto llevado ya con otro fisco americano, pues obviamente que va a tener repercusiones un poco más fuertes. Así es, de hecho, últimamente la autoridad, en este caso el Ministerio Público de la Federación en México, ¿no? Que la Procuraduría General de la República ha estado investigando, y en lo que es la vida práctica que me ha tocado vivir, ha estado investigando o ha iniciado mucho más averiguaciones previas respecto a delitos de carácter fiscal, ¿no? Entonces, creo yo que con la implementación de la nueva ley FATCA se van a iniciar todavía o van a nacer muchas personas, ¿no?, que han incurrido en este delito de la defraudación fiscal, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo que ser culpado por un delito de defraudación fiscal en México que ser culpado por un delito de defraudación fiscal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, las penas son mucho más severas, son mucho más cuantiosas las multas en Estados Unidos que aquí en México, ¿no? Entonces, creo yo que el consejo primordial, pues ver primeramente si nos aplica el tratado para evitar la doble tributación, ¿no? Ver de qué manera, ¿no?, acercarnos con nuestros asesores fiscales, con el contador público, con el abogado, ver de qué manera podemos en este caso repatriar el capital, o en este caso de qué manera no podemos, ¿no?, realizar el pago correspondiente del impuesto que se debió haber pagado posiblemente hasta hace algunos años, ¿no? Entonces, como lo veníamos comentando desde el principio, el último acuerdo, ¿no?, de repatriación de capitales fue en 2009, sin embargo, no deja de ser la única opción que tenemos, ¿no?, como contribuyentes, en este caso como residentes de la franja o región fronteriza, para no tanto sacar la vuelta, sino para regularizarnos con la implementación de esta nueva ley FATCA, ¿no?, que viene en este caso a afectar, como les comento, a los residentes de franja o región fronteriza. Un problema que me ha tocado vivir a mí, que me ha tocado analizar, es el hecho de que los que vivimos en franja o región fronteriza, ¿cuántos de nosotros no tenemos cuentas bancarias en Estados Unidos? Pero ya pagaron impuesto en México, ¿no?, de un dinero que ya pagó impuesto en México. Sin embargo, los que vivimos aquí en la región franja fronteriza, pues, lo que se nos hace más cómodo es sacar el dinero de nuestra cuenta bancaria mexicana, ir a la casa de cambio porque nos otorga un mucho mejor precio, en este caso por nuestros dólares, lo cambiamos y lo depositamos en una cuenta bancaria en Estados Unidos, en la que cruzamos en carro o en su caso cruzamos a pie, ¿no? Sin embargo, se perdió la huella de dónde proviene ese dinero. Lo que al final de cuentas, si el Servicio de Administración Tributaria, o en su caso el IRS, se llega a preguntar de dónde proviene ese dinero, pues va a haber el gran inconveniente porque perdió la huella, no se hizo como o mediante una transferencia bancaria, ¿no? Entonces va a ser el gran problema, ¿no?, independientemente de que ya haya pagado impuestos aquí en México, ¿no?, pues ver de qué manera justificamos ese dinero en Estados Unidos. Contador Mojica, ya para concluir el segmento, para concluir el programa del día de hoy, ¿no?, que ha resultado bastante interesante, ¿no?,
¿Qué nos puede comentar al respecto, ¿no? ¿Qué concluimos respecto a esta nueva ley FATCA, que estamos viendo que es una ley extraterritorial? ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso como contribuyentes de Franco, región fronteriza, o en este caso también de Estados Unidos? ¿Qué es lo que podemos hacer y hasta dónde preveemos, ¿no?, que va esta nueva ley? Yo creo que lo primero es que estemos todos con total calma. Los mexicanos no tenemos nada que reportar a Estados Unidos, ni los americanos con cuentas aquí. La información quien la va a reportar es el gobierno mexicano. La va a recabar de los bancos y la va a dar al otro gobierno. Los particulares que tenemos que hacer, ver con nuestros asesores las consecuencias que ese canje de información puede significar en nuestro patrimonio derivado de si pagó o no impuesto. 2. Los mexicanos fronterizos que tienen la doble nacionalidad tienen que definir su estatus fiscal. Nosotros recomendamos que tengan un solo registro de contribuyentes, bien en Estados Unidos o bien en México. El que vivan en Estados Unidos les da la residencia, pero además si son nacionales de Estados Unidos, la tienen hecha. Simplemente pueden declarar como contribuyentes del fisco americano y en México pagar impuestos vía pago del impuesto en la fuente del ingreso, que es una opción que nos da la ley y que suspenden su RFC en caso que lo tengan en México. Y eso les da total transparencia. Tercero, yo creo que debemos todos darnos cuenta que finalmente se cumple aquella frase coloquial de que los seres humanos tenemos dos cosas en la vida que van a ser totalmente ciertas. Una es morirse, una es pagar impuestos y la otra es morirse. Y hoy día, gracias a la tecnología de la información, se puede transparentar el estatus patrimonial y de percepción de ingresos de las personas físicas en todo el planeta. Y los que estén pagando razonablemente bien sus impuestos no tienen nada de qué preocuparse. Y aquellos que tengan algún pendiente con el fisco, es un momento extraordinario para que se acerquen con sus asesores y encuentren la mejor alternativa posible. Asesores que deben ser, que conozcan tanto la legislación americana como la legislación mexicana. Es un trabajo en equipo, como en equipo está trabajando el Servicio de Administración Tributaria y el Internal Revenue Service. Digo, creo yo, y parte que nos ha tocado vivir en la práctica, usted como contador y yo como abogado, recordarle a la ciudadanía de que no hay cuentas no fiscales, ¿no? Entonces, es gran parte del problema, ¿no?, del contribuyente, ¿no?, que cree que una cuenta es fiscal y otra cuenta no es fiscal. Todas las cuentas son fiscalizables, ¿no? Así es. Todas las cuentas son fiscalizables. Todas las cuentas en las que existe un ingreso, ¿no?, son fiscalizables para el Servicio de Administración Tributaria y en este caso para el IRS, ¿no? Entonces, creo yo que resulta bastante interesante decirle esa cuestión a la población, ¿no?, que se dé a conocer esta nueva ley FATCA, ¿no? Y aquellos ciudadanos que tengan, ¿no?, dinero en una cuenta bancaria de Estados Unidos, ¿no?, pues que lo den a conocer al asesor fiscal para tratar de darle una solución ahorita que se le pueda dar una solución a este problema de la nueva ley FATCA. Yo me atrevería a concluir diciendo que los ciudadanos estamos exigiendo mejores servicios públicos, educación de calidad, mejor infraestructura. Eso solo se puede lograr mediante el pago correcto de los impuestos. El segundo paso será exigir al gobierno que lo maneje con eficiencia. Así es, tal y como comenta la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?, contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Contador Mojica, estimado contador público y licenciado, les agradezco su presencia, les agradezco sus conocimientos, espero que haya sido de bastante interés para la población este programa. Me despido y nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias.